Cordial saludo, mi nombre es Astrida Baunza, soy estudiante del programa de doctorado en Ciencias de la Educación y bajo la tutoría del doctor David Armando Benavides se ha desarrollado esta propuesta de investigación titulada Experiencias vividas con la autorregulación del aprendizaje, relatos de estudiantes de noveno grado del Colegio Francisco José de Caldas, sede San Pedro Claver en la ciudad de Cúcuta y tiene como propósito central integrar en esta ocasión el planteamiento del problema, el marco teórico y la propuesta de método. Bien, a modo de introducción, puedo anticiparme a decir que esta presentación está organizada de manera que cada componente se articula lógicamente con los demás. No se trata de apartados aislados. El problema conduce a la pregunta orienta a los objetivos sustentan el marco teórico y de esta manera la teoría se traduce en categorías de análisis que guiarán el trabajo de campo. Esta coherencia interna es uno de los criterios y una de las características fundamentales de la investigación cualitativa de carácter fenomenológico y es precisamente lo que esta propuesta de investigación busca demostrar. Bien, el punto de partida de esta investigación es una problemática educativa detectada en el contexto en el que me desempeño como docente. Es una problemática que, si bien parece simple, tiene profundas implicaciones sociales. Los sistemas educativos actuales, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, exigen o nos piden estudiantes que sean capaces de planificar su estudio, capaces de monitorear sus propios procesos y de reflexionar y autoevaluar sus resultados. Esto comúnmente se conoce como autorregulación del aprendizaje, ¿cierto? Sin embargo, muchos adolescentes, muchos estudiantes hoy en día no aprenden en las condiciones ideales. Tenemos en las aulas muchos estudiantes que viven en condiciones de pobreza, en su mayoría estudiantes en condición de migrantes, que están bajo presión familiar y presión económica que los obliga en muchos casos a desertar o abandonar el sistema educativo para poder trabajar y mantener a sus familias. Entonces, sostener estas prácticas se vuelve bastante complejo y este es en sí el núcleo central o la problemática nuclear que motiva esta investigación. Sumado a esto, pues también hemos encontrado un vacío investigativo que salta a la vista, ya que la mayoría de los estudios encontrados sobre autorregulación se basan o se enfocan en encuestas que miden con qué frecuencia los estudiantes usan las estrategias de autorregulación, pero no preguntan sobre cómo sienten los estudiantes, cómo viven estas o qué significados atribuyen al uso de estas estrategias y qué experiencias tienen en su vida cotidiana en el uso de de las estrategias de autorregulación. Bien, esta problemática se contextualiza en tres niveles. A nivel internacional, organismos reconocidos como la UNESCO están de acuerdo en que la autorregulación es una habilidad socioemocional clave para el rendimiento académico y la permanencia escolar, aunque también advierten que su desarrollo desigual es causa de muchos de los problemas y de las diferencias socioeconómicas que se presentan a nivel nacional. En Colombia específicamente, la migración venezolana ha intensificado las desigualdades educativas, especialmente en los colegios oficiales, donde barreras para acceder, para mantenerse y para finalizar el ciclo escolar son bastante notorias. Específicamente en Cúcuta, en el colegio Francisco José de Caldas, que es donde se desarrolla esta propuesta, se concentran muchas de estas condiciones. Estudiantes en condición de pobreza, familias recompuestas dedicadas al comercio informal, en muchas ocasiones bajo presión de compatibilizar el estudio con el trabajo y el cuidado familiar. Bien, con este contexto en mente y con esta problemática de la mano, la pregunta de investigación que surge es cómo experimentan los estudiantes de noveno grado del Colegio Francisco José de Caldas el uso de estrategias
de autorregulación de su proceso de aprendizaje. El objetivo principal que se plantea es comprender a través de los relatos de los estudiantes cómo viven la autorregulación y para qué les sirve su trayectoria escolar. De este objetivo se derivan tres objetivos específicos: identificar las estrategias empleadas, describir las percepciones y las emociones asociadas y analizar también los significados vinculados al rendimiento, su motivación y su permanencia. Es decir, que estos tres objetivos están alineados con la pregunta y con las características, con las categorías, perdón, de análisis que se presentarán más adelante. El marco teórico de esta investigación tiene un propósito integrador, es decir, que busca combinar la teoría del aprendizaje autorregulado con la perspectiva fenomenológica, para llegar así a una comprensión holística de este fenómeno. Los enfoques que se limitan solo a la autorregulación ofrecen una perspectiva en su mayoría fragmentada. Explican qué hacen los estudiantes, pero no cómo lo viven. En este caso, la fenomenología está en nuestro lado y viene a completar esa imagen al desplazar la mirada o a llevarnos o hacernos ver un poco más la experiencia subjetiva y situada y narrada propiamente por quienes lo viven. Esta integración no es arbitraria, sino que responde directamente al vacío investigativo que se identificó en el planteamiento del problema. Bien, el recorrido teórico que se ha hecho hasta ahora se fundamenta en tres pilares. El primero es un autor reconocido, Zimmerman, quien propone la autorregulación como un ciclo de tres fases, donde el estudiante fija metas, anticipa estrategias, las aplica, se automonitorea y es capaz de evaluarse y ajustar de acuerdo a sus resultados. El segundo pilar es Pintrich, quien amplía un poco esta mirada al comprender la autorregulación como un proceso activo y constructivo en el que se regulan la condición, la motivación y la conducta. Y el tercer pilar es la fenomenología presentada por Merleau-Ponty y Van Manen, quienes desplazan la pregunta desde qué estrategias usan los estudiantes hacia cómo viven y cómo sienten o qué significados atribuyen a las experiencias con las estrategias. Esta propuesta también se sostiene en tres supuestos teóricos fundamentales. El primero concibe la autorregulación como una experiencia vivida, intencional y situada, no como una lista de técnicas, sino como un proceso que los estudiantes viven día a día. El segundo supuesto es que los relatos de los estudiantes privilegia o consiste en una vía privilegiada para acceder al significado de ese proceso. Y la fenomenología sostiene que los estudiantes son portadores de sus vivencias y que este significado solo se devela cuando se les escucha con sus propias palabras. El tercer supuesto teórico fundamental aquí es que la condición de frontera, la pobreza y la migración constituyen un marco estructural que condiciona las condiciones reales para alcanzar el desarrollo de estas estrategias. En esta propuesta de investigación, como ruta metodológica, se plantean ciertas especificidades. Por ejemplo, se trata de una investigación cualitativa de diseño fenomenológico, es decir, que aquí no vamos a medir y generalizar, sino comprender la experiencia. Los participantes son estudiantes de noveno grado del colegio mencionado anteriormente, seleccionados mediante un muestreo intencional, y la técnica principal para recoger información es la entrevista semiestructurada y abierta para narrar, pues para recolectar las experiencias de la voz de los estudiantes. Bien, como es bien sabido, la operacionalización de las categorías es el puente entre la teoría y el trabajo de campo. Aquí se proponen dos categorías principales, una denominada experiencias vividas con la autorregulación del aprendizaje y la segunda, relatos de los estudiantes sobre autorregulación del aprendizaje. Cada una de estas categorías se analiza desde un eje y sus dimensiones o subdimensiones
pues están relacionadas y articuladas unas con otras, dependiendo de lo que pretenda analizar. Bien, ya para finalizar, cabe destacar los aportes o las contribuciones que traería esta propuesta de investigación. Primeramente, pues esta investigación hace un aporte teórico, puesto que desplaza el foco de atención de los investigadores desde una mirada o una medición de estrategias de autorregulación hacia su comprensión a partir de las experiencias de los estudiantes. Un segundo aporte sería un aporte metodológico, ya que justifica y aplica el enfoque fenomenológico al escuchar la voz de los adolescentes en condición de vulnerabilidad, lo que abre una puerta a la indagación poco explorada en este contexto. Y como tercer aporte sería el aporte pedagógico, quizás es el más inmediato y el más tangible, ya que los hallazgos de este estudio pueden orientar prácticas pedagógicas más sensibles, programas quizás de acompañamiento o estrategias de permanencia escolar adaptadas a la realidad y al contexto propio de los estudiantes. Bien, en fin, esta propuesta demuestra que la problemática, las teorías, la metodología, el diseño y las categorías de análisis, todos estos elementos forman un solo tejido argumentativo que es coherente y consistente entre sí. Este estudio no intenta culpar al estudiante por sus dificultades para autorregularse, sino que reconoce que las condiciones estructurales que lo rodean influyen bastante, y al poner en el centro como foco la voz y las experiencias y sus relatos, esta investigación contribuye a comprender este fenómeno de manera más justa y de manera más situada. Y también pues abre caminos para prácticas educativas pertinentes en contextos de frontera y alta vulnerabilidad como el que tenemos actualmente en Cúcuta. Bien, muchas gracias por su atención.